Hola, buenas tardes. Hoy martes 24 de marzo, continuando con nuestras actividades académicas desde la casa, porque obviamente apegados a la campaña de Quédate en casa, estamos haciendo las actividades de forma online. Quisimos en esta oportunidad hablar seguir exprimiendo al doctor Carlos Llanes y en esta oportunidad hablar pues de un tema actual como lo es el tema del COVID-19 y sobre todo cómo es el manejo o cómo debe ser el manejo en el área quirúrgica. De verdad que le pedimos, el doctor Juan Pablo Ramos y mi persona, le pedimos a Carlos que nos hiciera una conferencia de cómo ellos están solventando esta crisis tan grave que están pasando en España y sin duda nos ha mandado una revisión más que completa y realmente en un poco más de 30 minutos nos resume todas las actividades que ellos están haciendo y que nosotros sin duda alguna debemos hacer y que todo servicio quirúrgico debe hacer. Así que sin más preámbulo, los dejamos con el doctor Carlos Llanes. Buenos días amigos, mi nombre es Carlos Llanes, soy cirujano general, cirujano de trauma y cirujano de urgencias en Zaragoza, España, y desde mi casa les mando un cordial saludos. Aprovechamos esta situación de confinamiento, cuando no estamos en el hospital, pues estamos en casa tratando de trabajar, y a solicitud de mi amigo y compañeros, doctor Pablo Tolino y doctor Juan Pablo Ramos, hemos querido tener esta iniciativa de compartir con ustedes la experiencia que estamos teniendo, yo a título personal, en mi hospital, con la crisis del COVID-19. Es un poco lo hemos titulado Plan de contingencia para servicios quirúrgicos durante la crisis del COVID-19. Como ustedes bien saben, pues este coronavirus surge en Wuhan, China, a finales del año pasado, y rápidamente, pues a principios de año, pues ya migra hacia la región norte de Italia, afectando sobre todo a Lombardía y especialmente a Milán. De ahí pues surge pues, la capacidad que tiene de diseminarse por toda la región europea. Nosotros pues epidemiológicamente pues tenemos muchos casos que iniciaron provenientes de esa región, y actualmente la situación es bastante crítica, pues está ya globalizado, es una pandemia, y la situación en España pues realmente es muy complicada. Tenemos para el día de hoy cifras oficiales, pues prácticamente 25.000 casos confirmados y sobre 1.300 muertes. A nivel mundial, pues ya son más de 300.000 casos confirmados y también sobre 13.000 muertes. Es una situación bastante preocupante porque las cifras no hacen más que subir. Nuestro foco más importante actualmente lo tenemos en Madrid, aunque como ven aquí en el mapa hay afectación en todo el territorio nacional, en todas las regiones de España, en todas las comunidades, y desde aquí le mando mi apoyo a los compañeros en Madrid, que entiendo que están pasando momentos muy difíciles, y les deseo mucho ánimo y mucha fuerza. Vemos aquí el comportamiento pues, de esta tendencia cuando vemos la curva de infectados a nivel de distintos países de Europa. Vemos que son curvas muy similares en su forma, nosotros un poco por arriba de la italiana, lo que nos preocupa porque en Italia, en Milán, actualmente se están viviendo momentos sumamente difíciles y críticos con esta enfermedad. Esto es algo impensado hasta hace poco. Teníamos una vida normal, podíamos viajar, podíamos desplazarnos. Actualmente estamos confinados, no podemos salir de casa, están cerrados todos los comercios, todo tipo de actividad deportiva. Solo puedes salir a comprar insumos básicos y a ir a trabajar. El resto pues, del mundo va también adoptando este tipo de medidas, y parece mentira que hasta hace unas escasas semanas pues, veíamos cosas como esta, ¿no? Gente tratando de disfrutar de unas vacaciones, pero con algunas medidas de protección individual. Pero ya pues en China ya llevaban semanas combatiendo con esta difícil enfermedad, y vemos pues, que ya se estaban tomando medidas muy drásticas de control de movilidad de la población, así como medidas de descontaminación de todo lo que era el transporte público, y ampliando la capacidad de sus hospitales. La semana pasada, a iniciativa de la Sociedad Panamericana de Trauma, un grupo de expertos, entre ellos el doctor Mauro Sago, el doctor Hayato Kurihara de Milán,
el doctor Antonio Martos del Radio Trauma Center, así como otros especialistas a nivel mundial, discutían la capacidad y su experiencia en el tratamiento de esta pandemia para tratar de alertar y de compartir experiencias y actitudes para poder estar mejor preparado para este tipo de situación. Entre los comentarios del doctor Kurihara, pues llamaba la atención esta lámina donde él recomendaba 6 pasos claves. El primero de ello era involucrarse de forma rápida con los servicios asistenciales del hospital, con la gerencia del hospital para tratar de generar equipos de crisis y gestionar de la mejor forma posible esta difícil situación. La segunda, pues, era equiparse, y es una experiencia y es una recomendación que yo valoro muchísimo, porque aquí en España estamos viviendo, pues, a pesar de los esfuerzos y los recursos que tenemos disponibles, una situación de desabastecimiento tanto de mascarillas como de geles hidroalcohol y de equipos de protección individual. Ha sido una verdadera batalla y lo sigue siendo, ya que la capacidad que tiene nuestro sistema se ha visto superada por la cantidad de pacientes, y desafortunadamente eso se está traduciendo en que muchos facultativos y también fuerzas de seguridad del Estado pues se están infectando con este terrible virus. Otro elemento importante es la educación y el entrenamiento. Tenemos que estar preparados para utilizar estos equipos de protección individual, y eso requiere preparación no solo de los facultativos, sino también del personal de enfermería para que esté, pues, lo mejor preparada posible y se sepa proteger ante el coronavirus. Otro aspecto que es muy importante dentro de estas recomendaciones es la ampliación de la capacidad que tienen los hospitales y el sistema sanitario para tratar pacientes con insuficiencia respiratoria debido a las terribles neumonías virales bilaterales que están presentando estos pacientes, y también en eso nos hemos visto francamente superados, especialmente en Madrid, donde ya, pues, la capacidad de UCIs y de camas de UCI se está viendo superada y se están improvisando nuevos espacios para tratar de acoger a este tipo de pacientes críticamente enfermos. Y por último es, pues, tratar de tener unos objetivos claros, unos objetivos alcanzables para poder hacer frente a esta situación. Una de las primeras medidas que hemos tomado surgiendo de varias comunidades autónomas ha sido la creación de aplicaciones móviles para poder darle información a los facultativos y también, pues, a la ciudadanía, tratando de garantizar, pues, medidas de prevención, campañas como la de quédate en casa, campañas de higiene, campañas de evitar contacto, de distanciamiento social y de distanciamiento físico, y también para tratar de mantener la asistencia sanitaria de forma telemática y a distancia, ya que en los hospitales, en nuestra experiencia, es que hemos tenido que cerrar, pues, gran parte de las consultas, por no decir la totalidad, precintando de forma un poco improvisada, pues, los espacios físicos, y teniendo que cerrar, pues, mucha de la actividad que se hacía de forma regular en el hospital. Otra medida, pues, que estamos haciendo y que es, pues, muy recomendable es tratar de sectorizar las regiones del hospital, los servicios, para tratar de incluir los pacientes que sean ya sea sospechosos o confirmados en áreas específicas y evitar de esta forma la contaminación intrahospitalaria de los pacientes y del personal sanitario. Para esto es importante tener, pues, bien identificadas las regiones, las zonas del hospital, y tener una ruta para este tipo de pacientes, y alertar al personal, no solo al personal médico, sino también a personal de servicio, a enfermería, todas las medidas de higiene, todas las medidas de control de la enfermedad. Esto ha implicado una serie de cambios en el hospital. Desde el 16 de marzo, por ejemplo, teníamos prohibidas las reuniones en la sala de residencias, la cafetería estaba cerrada, el comedor del equipo de guardia completamente cerrado, y, pues, teníamos que, pues, coger nuestras bandejas, comer de forma individual. También, pues, ha surgido, afortunadamente, desde los servicios de psiquiatría clínica, el apoyo para tratar de ayudar y brindarle, pues, el apoyo a los especialistas y al resto de la plantilla que trabaja en el hospital, debido a que es una situación que genera muchísimo estrés. Trabajar en estas condiciones, vienen los superados. La situación no solo en Madrid, es también que en toda España. Aquí vemos, por ejemplo, en el hospital, en la facultad en Móstoles, estas son aulas de clase que están siendo preparadas de forma improvisada y de forma rápida para aumentar la capacidad
de recibir pacientes de UCI. Aquí se está generando 40 camas de UCI para poder ingresar pacientes y esto también se está haciendo con hospitales militares móviles y ampliando pues la capacidad rápida que tiene el sistema de absorber esta contingencia de pacientes. Es importante entender que cuando tenemos este tipo de situación totalmente nueva, totalmente inesperada, hay una serie de pasos y una serie de situaciones que van a afectar a los servicios quirúrgicos. Una de ellas va a ser la carencia de productos disponibles en el banco de sangre. Hay menos donaciones, hay menos capacidad del banco de sangre para poder proveernos con hemoderivados y eso hay que tenerlo presente y preverlo. La otra cosa que también es importante es la reestructuración de la plantilla. Nosotros hemos tenido que reestructurar nuestra plantilla para evitar que toda la plantilla cayera enferma y que si alguno de los elementos o alguno de los compañeros cayese enfermo, pues no se viera perjudicada la capacidad de atención que tiene el centro de prestar servicio. Entonces es una recomendación, pues realmente estructurar equipos de trabajo donde no se evite la exposición de la plantilla. La otra cosa es limitar el tiempo de visita o el tiempo de permanencia de tanto de personal como de acompañantes a nivel del hospital. Y quizá una de las cosas más importantes es generar una ruta especialmente dedicada y un sector del hospital especialmente dedicado al paciente quirúrgico COVID-19. Es importante que esto sea una ruta completamente integral, desde el momento que llega el paciente al hospital, que se le haga el triaje, hasta el momento que se decide la intervención quirúrgica, pasando por un circuito rápido donde no pase por el servicio de preanestesia y donde se pueda garantizar medidas adecuadas tanto en quirófano como en el área de despertar que no perjudiquen al resto de pacientes y que el personal sanitario que lo vaya a atender esté no solo adecuadamente entrenado, sino adecuadamente equipado para poder enfrentarse a esta amenaza biológica, aparte de, por supuesto, el reto de tratar quirúrgicamente al paciente. Después, el área de despertar y recuperación también debería ser preparada y especialmente designada para este tipo de pacientes. Otro elemento importante es la reestructuración de la agenda quirúrgica del servicio debido pues, a la gran demanda que estamos teniendo y a la creciente amenaza de contaminación. Se han cancelado muchas de las consultas y se ha reestructurado toda la agenda asistencial que tenía el servicio. Pues evidentemente lo que era una guardia o nuestras guardias habituales pues han cambiado. Actualmente pues en mi última guardia el jueves pasado pues ya era llevando mascarilla, con control de temperatura 3 veces al día para poder detectar de forma precoz si hacía fiebre. Se ha limitado completamente el acceso al hospital y las visitas médicas. Como vemos aquí, la cafetería pues, o el comedor de guardia cerrado. La comida se sirve en bandejas individuales donde tú coges tu comida, te vas a tu despacho o a tu habitación y tratas pues evidentemente de evitar reuniones con compañeros para evitar también pues el riesgo de contaminación. Y lo que vemos aquí pues son los pasillos del hospital habitualmente llenos de pacientes, de acompañantes pues totalmente vacíos. Hay muchísimo trabajo en el hospital, pero se trata de minimizar la exposición de las personas que puedan acudir. Las modificaciones en la rutina en el servicio han sido varias. La primera ha sido la integración del jefe de servicio y jefe de departamentos en los equipos de gestión de crisis para tratar de planificar pues, toda esta estrategia de cara a lo que estamos viviendo. Segundo, ha sido la cancelación de los casos quirúrgicos programados. Solo hemos dejado la asistencia a urgencias y algunos casos oncológicos. La oncología se sigue, por supuesto, operando por ahora. Lo que sí hemos tenido que también cerrar ha sido la CMA, nuestro circuito de cirugía mayor ambulatoria, y la actividad de peonada, que llamamos nosotros jornadas extraordinarias quirúrgicas de tardes, se han cancelado. Y hemos cerrado físicamente casi la totalidad de la consulta, haciendo esto más bien una actividad de tipo telemática y por vía telefónica. Y también se ha, como comentaba anteriormente, distribuido las jornadas para minimizar el riesgo de exposición y el riesgo de contaminación de los pacientes. Aquí vemos pues, el equipo, parte del equipo del servicio, pues, haciendo actividad de forma telemática, pasando consulta por vía telefónica y por vía telemática, viendo hojas de consulta y trabajando desde el despacho.
Y pues también lo que hemos mantenido y hemos tenido que modificar han sido nuestras sesiones diarias de entrega de guardia y discusión de casos, que las seguimos haciendo, pero pues la plantilla que no está en el hospital, los equipos que están fuera del hospital, lo hacemos de forma telemática para poder hacerle un seguimiento a todos los casos del servicio y tratar de mantener esa calidad de asistencia. Como comentaba anteriormente, cuando no estamos en el hospital, pues el trabajo en casa sigue, y lo hemos cambiado en parte por trabajo domiciliario, donde estamos pues haciendo actividades como esta, pero también haciendo actividad clínica y actividad de investigación para tratar de pues, manejar lo mejor posible esta crisis del COVID-19. Uno de los elementos que estamos haciendo énfasis en el servicio es en las medidas de protección individual y los equipos de protección individual. Para ello es importante la utilización pues, de material infográfico que oriente tanto al personal de enfermería como a los auxiliares y también al equipo quirúrgico de las medidas que hay que tomar tanto para la colocación de la bata, la protección con las mascarillas, los distintos tipos de mascarillas, la protección ocular y por supuesto el uso de guantes y la higiene de las manos. Pero quizás más importante que la colocación de estos equipos es la retirada de los mismos. Yo pienso que el riesgo pues, es mucho mayor cuando hacemos la retirada. Hay que tratar de hacerlo de forma pues, tranquila, de forma organizada y con unos protocolos que iremos revisando a continuación. Otro elemento importante va a ser, por supuesto, mantener las manos alejadas de la cara, limitar el contacto con superficies de uso común, limitar el contacto físico y tratar de mantener una distancia de 1 o 2 metros en todo momento. Es importante cuando estamos en el área del hospital pues, mantener geles hidroalcohol disponibles y hacer limpieza tanto del busca como del teléfono, como los teclados de ordenador y las superficies de trabajo, ya que pueden ser pues, una fuente de contaminación importante y sí que recomendamos tener suficiente gel hidroalcohol porque de verdad que es impresionante la cantidad de veces que tienes que usarlo y lavar las manos. También es importante identificar y, como comentaba anteriormente, advertir al personal que está dentro del hospital de las medidas de protección. Para esto pues utilizamos esta simple plantilla que se coloca pues, en todos los sitios donde hay pacientes contaminados, donde se insiste en la higiene de manos, donde insistimos en mantener la puerta cerrada para minimizar pues, corrientes aéreas y diseminación del virus. El equipo que se utiliza para atender a estos pacientes se mantiene pues, de forma aislada. Están estrictamente prohibidas las visitas y la utilización de doble guante es mandatorio. Si se van a hacer procedimientos que puedan presentar un riesgo mayor del tipo endoscopias o procedimientos sobre la vía aérea, hay que también llevar protección ocular y en lo posible utilizar mascarillas al menos FP2 y si es posible FP3 y por supuesto también pues, la bata quirúrgica. La higiene de las manos es sumamente importante, somos cirujanos, estamos acostumbrados a hacer unas medidas de antisepsia, pero es importante recalcar con este vídeo la importancia que tiene hacer un protocolo sistemático de la utilización de los geles hidroalcohol para permitir una cobertura completa de todas las superficies de la mano, tanto los nudillos como los pulpejos, como la región palmar y la región dorsal y también el pulgar. Por último, pues también la muñeca y las bases de la mano, ya que pues cualquiera de estas superficies puede verse pues comprometidas con virus y es importante hacer pues una rutina sistemática para tener una limpieza completa. Otro elemento importante de las medidas de protección individual, como sabemos es un virus respiratorio, son las mascarillas. Las mascarillas pues, son un recurso muy valioso y se agotan con mucha facilidad. Nosotros hemos tenido pues, que improvisar esta semana inclusive mascarillas de tela porque hemos consumido muchísimo más material del que teníamos disponible y tenemos una situación crítica con el material ahora. Es un recurso que es recomendable utilizar al menos una FP2 que te da una protección del 92% y en lo deseable es una mascarilla FP3 que te da una protección del 97%. Hay que saberla colocar, sobre todo hay que saberla retirar y es importante hacer una comprobación del sellado de la mascarilla tanto en la parte superior como en la parte inferior del cuello, garantizarnos que queda bien sellada
para no inhalar cualquier tipo de partícula, sobre todo el virus. Puede ser para algunos compañeros que llevan barba necesario inclusive rasurarse para tener una garantía de que haces un buen sello a nivel de la mascarilla. La protección facial puede ser pues con un escudo, con una careta facial. Hay varios modelos disponibles. Nosotros actualmente estamos utilizando pues estos modelos, pero utilizamos también los surgical goggles, no solo las gafas, sino una especie de goggle que quede toda la cara, los ojos completamente protegidos, y después por encima de esto utilizamos la mascarilla, a veces una FP2 también por debajo y una quirúrgica por encima. Es importante el protocolo para la colocación y para retirada, lo que se llama doffing and donning del material de los equipos de protección individual. Cada hospital, dependiendo de sus protocolos de trabajo y los recursos disponibles, debería pues, hacer una lista o un checklist donde dos compañeros puedan hacerlo de forma simultánea, los dos haciendo lo que se llama el body check, que es que tu compañero va comprobando que tú estás cumpliendo todos los pasos y te va asistiendo, y de igual forma él lo va a hacer contigo. Esto es importante porque estas medidas, cuando estamos en quirófano, nos damos cuenta que estamos cansados, que podemos estar fatigados por la guardia, y es muy fácil cometer errores. Uno de los elementos que ha servido y que ha ayudado para detectar estos errores es un poco grabarnos. Hay un compañero en Barcelona, pues retirándose por primera vez en un caso, pues COVID-19, el equipo de protección individual, y él comentaba, pues eso, para tratar de identificar fallos durante la técnica de retirada, que es quizá el paso más crítico del uso de este tipo de equipos. Los EPIs, pues hay que retirarlos con mucho cuidado, evitando este tipo de movimientos bruscos donde podamos levantar partículas de virus. El virus puede pues moverse y podemos inhalarlo. También es importante ir enrollando la bata para que el virus no caiga sobre la superficie y no se disemine. Y al retirarse la bata tendría que estar incluido este primer par de guantes junto con la bata en un solo movimiento. Entonces lo que tratamos de hacer son movimientos un poco más lentos, donde no generemos corrientes de aire, donde de forma lenta pero de forma gradual nos vayamos retirando la bata, y de la misma forma que nos vamos retirando la bata vayamos enrollando la bata para evitar contactar con la superficie externa contaminada, pero también a su vez evitar la diseminación o la dispersión de coronavirus. Desafortunadamente, a pesar de que se han tomado medidas para tratar de equiparnos para atender este tipo de pacientes, pues no hemos visto superado por la cantidad de pacientes y limitado en la cantidad de recursos que tenemos disponibles. Por ello, pues desde el Ministerio de Sanidad han surgido unas medidas excepcionales ante la escasez de equipos de protección individual. De las recomendaciones tenemos pues el distanciamiento y la modificación de lo que son las recomendaciones dependiendo de la distancia que tienes con los pacientes. O sea, si estás a más de 2 metros del paciente, si no hay mascarillas y no hay recursos, puedes tratar de mantener distancia y no acercarte. Pero si ya estás en una distancia de 1 o 2 metros, es como mínimo necesario, según estas recomendaciones, utilizar una mascarilla quirúrgica convencional. Ya cuando vas a hacer cualquier tipo de procedimiento o vas a estar más cercano al paciente, si tienes el recurso, lo ideal es utilizar una FP2 o ideal una FP3, pero si no, al menos hay que tener una mascarilla quirúrgica. Y cuando ya pues estás a menos de 1 metro o estás haciendo cualquier tipo de procedimiento, ya sea quirúrgico o que genere aerosoles, lo ideal es tener una mascarilla FP3 con protección ocular doble y un sistema completo de equipo de protección individual. También la estrategia para la escasez de equipos de protección individual ha sido trazada y dependiendo del material que tengas disponible puedes utilizar pues, otro tipo de materiales que son más diseñados para protección química y no tanto para protección biológica. Estos equipos pueden ser útiles y pueden ser de utilidad estos cambios de protocolo, pero entendemos que no es la situación ideal. Si vamos a estar atendiendo a estos pacientes que son tan contaminantes, es lo ideal es tener pues, equipos homologados y tener pues, el hospital adecuadamente equipado y el personal tanto sanitario como las fuerzas de seguridad del Estado pues, estar bien equipadas con el material. En Internet han surgido una serie de iniciativas ante esta carencia que hemos tenido. Surge el ingenio. Aquí vemos este vídeo de Twitter
donde pues, se está improvisando una careta facial con una carpeta convencional. Se le ponen pues, unos cordones a los lados y puede servir un poco atándola sobre la frente para proteger pues, un poco a forma de careta oficial homologada. También pues, han surgido varias iniciativas para utilizar mantiles o delantales de protección. Esto pues hay varias formas. En este caso lo que se está haciendo es un diagrama con una bolsa plástica convencional, sacar un patrón, y con este patrón lo que vamos a tratar de hacer es hacer pues equipos, como dijimos ya, no homologados, pero tratar de, ante la carencia que estamos teniendo de recursos, de poder brindar algún tipo de protección al paciente y sobre todo algún tipo de protección al sanitario que lo está atendiendo. Como vemos, de una forma sencilla pues se puede improvisar pues un delantal que te permite dar cierta protección al personal sanitario. También han surgido otras iniciativas. El doctor Uri Geland hace poco recientemente publicaba el CPAP improvisado. Esto es con un sistema como una especie de cámara de presión positiva de oxígeno para pacientes con neumonía bilateral por el COVID-19. Ahí vemos la bolsa se ata a nivel del cuello. Por el lado derecho tienen la entrada de oxígeno y por el lado izquierdo con un tubo orotraqueal. Ahora vamos a ver, con el tubo orotraqueal está la salida del circuito y lo conectamos a un filtro y por último a una válvula de Ambu que nos permite graduar el CPAP. Nos permite graduar el PIP, o sea, la presión positiva que va a tener el sistema. También hay reportes, esta es una publicación del 2006, donde se ha ensayado utilizar un solo ventilador para poder ventilar 2 y hasta 4 pacientes de forma simultánea. Evidentemente no son condiciones ideales, pero son situaciones de medidas un poco drásticas, dramáticas, cuando ves superada tu capacidad de respuesta desde el punto de vista sanitario. Lo ideal cuando vas a atender este tipo de pacientes quirúrgicos con COVID-19, como son pacientes, sobre todo pacientes que pueden venir por urgencias, por patología convencional, como puede ser una apendicitis, una colecistitis o una enfermedad diverticular, una diverticulitis. Son pacientes que vienen con abdomen agudo, que ya su clínica cursa con un cuadro febril y va a ser difícil en medio de esta pandemia saber qué pacientes realmente vienen por fiebre, por su patología quirúrgica o si vienen o no también asociado con infección por el coronavirus. Para esto lo ideal es hacer pues, de forma precoz en urgencia, todo paciente quirúrgico de urgencia, un escáner. El TAC nos va a permitir detectar patrones específicos de virus esmerilado, de neumonías bilaterales que nos van a poder advertir o alertar de que son pacientes COVID y poder tomar medidas para poder llevar a este paciente a su resolución de su patología quirúrgica, pero tomando todas las medidas de precaución, como vemos aquí unas compañeras la semana pasada en Madrid, equipadas ya con sus equipos de protección individual homologados para poder pues, atender a este paciente. También es importante trabajar con los equipos de anestesia y coordinar los protocolos, ya que el anestesista, que es un miembro pues, valiosísimo de nuestro equipo quirúrgico, también pues, tiene el reto de tratar a este paciente debido a que todas las maniobras que van a hacer de riesgo para él. También tiene que ir equipado con medidas de protección individual al resto que todo el personal que está en quirófano cuando estamos operando a estos pacientes. Es importante unas medidas adicionales aparte de sus equipos de protección individual. La Asociación Española de Anestesia recomienda minimizar la exposición. Para ello lo que vamos a hacer es preparar la máquina de anestesia, protegerla. También hay que preparar todas las drogas para hacer una intubación de secuencia rápida, evitando la maniobra de Selig. Y también vamos a evitar la intubación orotraqueal con el laringoscopio convencional. Vamos a tratar de utilizar el videolaringoscopio para distanciarnos un poco del paciente y limitar esa laringoscopía directa para la intubación orotraqueal. Y todo el material tiene que manejarse con las más mayores medidas estrictas de control de la infección para evitar la entrada y salida de material dentro del quirófano.
El quirófano tiene que estar adecuadamente preparado. Este es un artículo interesante que salió hace escasos días de la experiencia en Singapur y cómo ellos prepararon su quirófano durante la crisis, detectando, como dijimos antes ya, un área donning and doffing para colocación y retirada de los equipos de protección individual, con las debidas plantillas identificativas, los checklists, el material, los geles hidroalcohol disponibles y un material específico para poder descartar o desechar todo el material contaminado, porque son residuos de riesgo biológico nivel 3 que tienen que estar pues adecuadamente controlados en el hospital y hay que desecharlos de forma adecuada. En el quirófano es importante que esté todos los elementos del bloque quirúrgico preparado. Para ello tenemos que proteger las superficies, pero es importante entender que no se puede estar abriendo las puertas del quirófano, aunque sea un quirófano COVID. Tenemos que minimizar. Una vez que se entra y entra el personal, está todo el mundo adentro con su equipo de protección individual, ya no se abren las puertas hasta que se acabe el procedimiento. Para ello se han preparado, o es ideal preparar paquetes individuales de tratamiento de todo el material médico quirúrgico que pueda hacer falta para tratar la patología que nos estamos enfrentando y minimizar de esta forma la diseminación del virus en el resto del bloque quirúrgico. Para ello hay que proteger también todos los equipos electrónicos, máquinas de anestesia, ordenadores, lectores de código de barras, teléfonos, torres de laparoscopia, torres de material endoscópico, cell service, aparatos de succión. Todo debe ir protegido con plásticos para minimizar la contaminación y el riesgo de contaminación de otros pacientes. Una de las cosas más importantes, y esto sí que es muy importante de este trabajo, es que todas estas medidas de protección, inclusive las medidas de protección individual, son el eslabón más débil de la cadena de protección. Lo más importante es evitar o remover el peligro, evitar o aislar todos los pacientes, y para esto es importante una estrategia integral de todo el bloque quirúrgico y del personal del hospital. Tiene que haber controles administrativos y por último, pues son los equipos de protección individual y como sabemos, pues a veces pueden generar una falsa sensación de seguridad y puede romperse pues ese mecanismo, es un mecanismo bastante débil y tenemos que tener siempre muchísimo cuidado. También es muy importante pues, el manejo en la laparoscopia de los gases de estos pacientes. Esto es una iniciativa del jefe de servicio, el doctor Juan Luis Blas. Te felicito, Juan Luis, por esta idea. Ha tenido una muy buena acogida en la Asociación Española de Cirujanos y también por la comunidad internacional en Twitter. Es un sistema improvisado, artesanal, con la salida de un trocar de laparoscopia, con un sistema de filtro, llevándolo directamente pues, a un canister donde tenemos una solución diluida de agua con lejía y de ahí pues pasa los gases que puedan salir de la cavidad abdominal en la laparoscopia o en la toracoscopia para minimizar la contaminación dentro del bloque quirúrgico. También es importante la puesta al día. Actualmente pues hay un grupo de especialistas colaborando. Yo también estoy tratando de ayudarlos en la traducción de forma rápida del Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment. Es un manual de prevención y tratamiento que ha surgido del brote en China y de mucha utilidad y esperamos que ya pues para la semana que viene esté completamente traducido y disponible para toda la comunidad de habla hispana. Espero que lo podamos hacer con prontitud. También pues quiero invitarlos a participar en el proyecto que estamos haciendo, un poco coordinado con mis compañeros, el doctor Antonio Güemes, mi persona, el doctor Juan Pablo Tolino y el doctor Pablo Tolino, perdón, y el doctor Juan Pablo Ramos desde Santiago de Chile y desde Zaragoza, haciendo pues un estudio multicéntrico y multidisciplinario internacional con medidas de protección individual para los casos de cirugía de urgencia. Aquellos que estén interesados en participar, pues ponerse en contacto con nosotros a través de la Sociedad Panamericana de Trauma o la Asociación Española de Cirujanos para pues recibir la encuesta y poder también participar en este interesante estudio que estamos desenvolviendo. Desde aquí, desde Zaragoza, España, pues amigos, les agradezco la atención. Espero que hayan encontrado pues en esta
corta presentación, material de interés, material de utilidad. Quedan momentos muy duros, muy difíciles, pero estamos dispuestos a seguir luchando, a seguir dando lo mejor de nosotros, y desde aquí a mis compañeros en Chile, que tanto los quiero, los aprecio, igual que compañeros en Milán y en otras partes del mundo que están también sufriendo esta gravísima amenaza. Les mando pues un saludo, les mando mucho ánimo, unas palabras de aliento y de fuerza, y espero que pronto logremos superar esta difícil situación y podremos volvernos a encontrar en nuestras reuniones habituales y retomar nuestra actividad científica. Un gran saludo y que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno que podamos conectarnos por acá, por este medio. Y de verdad que quiero de antemano felicitarte en nombre de todo el hospital por esa extraordinaria conferencia. En 30 minutos hiciste un resumen espectacular de todo lo que debemos hacer y lo que sobre todo no debemos hacer ante este problema tan serio que aún lamentablemente todavía pareciera que hay personas que no están creyendo que la situación es realmente grave. ¿Y quién mejor que tú para que nos des esa apreciación? Porque estás en el ojo del huracán en este momento. España sabemos que está sufriendo, pues no a nivel de Italia, pero sí grandemente una gran cantidad de personas afectadas, inclusive fallecidas, y que inclusive en tu hospital se han tomado muchísimas regulaciones, como tú muy bien lo dices. Entonces, de verdad que de antemano comienzo esto dándote las gracias en nombre de todo el equipo. Nada, Pablito, es un placer poder hablar con ustedes, contigo, a la solicitud pues de esta conferencia que me has pedido, colaborar con el Sótero y con mis amigos en Chile, contigo, con Juan Pablo, pues y con todo el resto de la plantilla. Pues sin duda, tienes razón, estamos viviendo momentos difíciles, no a la altura quizás de Milán, pero temo que en las próximas semanas la situación se deteriore aún más, y nos lleve un poco más al límite. Ha sido un esfuerzo y yo siempre pues dispuesto a colaborar contigo, con la iniciativa del hospital y con mantener la docencia a pesar de estar en casa, pues trabajando desde casa. Sí, bueno, Carlos, una pregunta. ¿Hay algo más? Porque el problema de esto es que todos los días hay cambios, no solamente en el número de pacientes, sino que cada vez vemos en los medios de comunicación o en los cuales nosotros interactuamos como médicos, vemos cosas nuevas. Vienen cosas nuevas con respecto a esto. ¿Hay cambios de lo que está ocurriendo? Efectivamente, o sea, hay cambios, pero a una velocidad asombrosa. Es algo tan novedoso que nos está costando mantenernos al día, porque cuando terminas de revisar algo ya ha surgido algo más. Para finales de semana, para la semana que viene, este fin de semana hemos estado trabajando junto con José Aranda y varios cirujanos de la Asociación Española de Cirujanos, miembros de distintos comités. Hemos estado activamente trabajando para formular un documento de consenso que estará disponible y lo iremos actualizando. Es un documento de consenso donde está pues un poco los elementos que hemos comentado, más otros elementos que hemos ido agregando a lo largo del día. Esta charla te la grabé hoy en la mañana, pero de hoy en la mañana ahora en la noche, aquí ya son las 11:30 en España de la noche, pues ha pasado mucho. Ya tenemos casi 30.000 infectados y la tasa de mortalidad también ha aumentado, casi 400 pacientes en 24 horas. Así que este documento de consenso estará disponible para finales de la semana que viene y por supuesto que se los haré llegar con un link para que lo puedas compartir con todos los compañeros ahí en Sótero. Buenísimo, te voy a tomar la palabra, y no solamente a nosotros, sino que acuérdate que esto se está transmitiendo vía Facebook Live a muchas personas y muchos países, sobre todo en Latinoamérica, que debemos, creo, tomar precauciones, o sea, actuar antes de que la cosa sea un poco más complicada. Carlos, otra pregunta. Nosotros que hacemos cirugía, que estamos, que probablemente vamos a tener necesidad de afrontar un paciente con una patología quirúrgica, ya sea traumática o no. De hecho, te cuento que en el Sótero este fin de semana han llegado gran cantidad de traumatismo. Y además, por supuesto, de la patología quirúrgica de emergencia habitual, como es apendicitis aguda, como es colecistitis aguda. En cuanto al abordaje, porque vi que pusiste allí
un sistema como de vacío que hace que ese neumo que estaba dentro del abdomen de ese paciente, digamos que de alguna manera se filtre. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Es preferible operar a los pacientes abiertos por laparoscopia o cuál es tu recomendación al respecto? Pues, a ver, esto es importantísimo, esta pregunta, porque resalta un par de elementos. Ten en cuenta que el paciente con COVID, lo que nos estamos dando cuenta, es un paciente que viene con una patología inflamatoria, con una serie de activación del sistema inflamatorio, con clínica febril. Cuando ya estás, porque es posible que la epidemia llegue o la pandemia llegue y comienzas a tener casos importantes de COVID. Si comienzas a tener casos importantes de COVID dentro de la población que estén atendiendo, ya sea en Chile o en cualquier otro país latinoamericano, cuando te lleguen pacientes por trauma, tienes que tratar de adoptar medidas de protección universal, de EPI, de equipos de protección individual, como ya te comentaba en la charla, con la mascarilla FFP2 o la 3, con la doble sistema de protección facial, y extremar todas las medidas de protección en los pacientes de trauma. En los casos de urgencia, apendicitis, colecistitis, patología, digamos, quirúrgica convencional, si es posible diferir el acto quirúrgico, enfriar el proceso con antibióticos puede ser una muy buena alternativa para estos pacientes si se confirma que además están infectados por COVID. Porque estos pacientes, para minimizar el riesgo tanto para el paciente como para el staff, muchos de estos casos, si no están complicados, una apendicitis simple se podría manejar de forma conservadora con antibióticos o intentar un manejo conservador en un cuadro de colecistitis aguda. Eso es una alternativa. La otra cosa, con respecto a la técnica del abordaje que me comentabas, creo que es muy importante lo que tú comentabas que lo poníamos en la presentación, del manejo de los humos y de los gases del neumoperitoneo, porque lo que sí estuvimos revisándolo hoy para sacar este documento de consenso es que cuando utilizamos fuentes de energía de tipo bisturí armónico o también cauterio tipo electrobisturí, si se hace mucho humo, el humo puede tener partículas de virus que sean viables. Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado. En la laparoscopia, por ejemplo, hay que vaciar todo el neumoperitoneo antes de hacer una incisión para extraer piezas, por ejemplo, para evitar esa salida de aire. Sí, el flush, la nebulización de sangre y de fluidos. Exactamente, vaciarlo con un sistema como el que te pongo en la presentación. También tratar de trabajar con presiones bajas de neumoperitoneo, correcto, lo más bajo posible, y evitar, si es un paciente COVID, evitar la posición de Trendelenburg, porque esto va a comprometer lo que es la fisiología respiratoria del paciente, que ya está bastante comprometida. Pero yo creo que lo más importante es tener muchísimo cuidado. Inclusive puedes conectar un sistema de aspiración convencional y conectarlo también al mismo sistema de filtro que te mostraba en el vídeo para tratar de minimizar la exposición, porque esos gases del electrobisturí, sobre todo del bisturí armónico, o las fuentes de energía con ultrasonido, puede tener vapores con partículas de virus que sean viables. ¿Tú crees prudente, creo que lo dijiste, que tengamos, por ejemplo, un pabellón, por así decirlo, contaminado? Así que si llegásemos a operar a un paciente con COVID-19, que ese quirófano sea el único que se utilice para los pacientes infectados. Es completamente lógico eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, es lo lógico, y aparte de eso tienen que llevar un registro de los cirujanos que hayan atendido ese caso para que el servicio de medicina preventiva del hospital le haga seguimiento a los miembros del equipo quirúrgico, porque aunque hayan tomado todas las medidas de precaución, hay que hacer un seguimiento por si llegasen a presentar sintomatología. Correcto. Y hay que hacerlo de forma sistemática, llevar un control de quién operó ese caso que es COVID, ya sea caso confirmado o caso sospechoso, para que epidemiológicamente después se puedan poner cuarentenas o tratar de controlar la infección de la familia de ese cirujano, porque ese es otro problema que estamos teniendo. El cirujano va a trabajar, vuelve a casa, está con su familia.
Entonces, es algo que yo creo que en los documentos de consenso que sacaremos a continuación iremos abordando también un poco más en esta situación. Perfecto, Carlos. Lo que nosotros hemos hecho es que los grupos quirúrgicos se han dividido. Y donde un grupo quirúrgico habían N cantidad de cirujanos, hemos picado por la mitad. Algunos están yendo, otros están como de refuerzo para evitar un contagio adicional y que si uno cae, porque el problema es que si un cirujano cae, cae el grupo. Entonces, Claro, ese es el problema. Entonces, el problema es pensar que vamos a tener bajas no solo por el virus propiamente dicho, sino por la ausencia de personal médico que pueda atender pacientes, porque imagínate, o sea, si hay una baja importante, hace poco en un hospital de acá, en la unidad de terapia intensiva, hubo una baja como de 60 personas que tuvieron en contacto con un paciente, entonces o sea, eso es irreemplazable desde el punto de vista práctico. Entonces, actualmente nosotros tenemos 4 intensivistas en el hospital que están todos en cuarentena y de baja. Las cifras de hoy han sido impactantes. El 12% de los infectados en España son personal de salud, asistencia médica, de de salud, salud. caramba. Y estamos hablando de ya en lo que llevamos de crisis, aproximadamente ya creo que más de 3.000 facultativos y increíble. personal de enfermería ya afectado. Entonces son cifras alarmantes, quizá también porque no hemos tenido la suficiente equipación para poder prevenir y también los protocolos que se han ido instaurando de forma gradual. Claro. Carlos, ya para finalizar, háblame de la iniciativa a la cual nos has incluido de hacer un trabajo a modo de registro, de ver cómo son las condiciones. Es una especie de encuesta usando la plataforma Monkey Survey, donde tú vas a obtener datos y que de hecho la Sociedad Panamericana de Trauma, que de paso ha tomado iniciativa interesante en esto, hace poco, y lo nombraste, se hicieron un webinar y unas combinaciones de conferencias online. Háblanos un poco de la iniciativa, esa que tú tuviste, y cómo quieres tú llevarla bueno, a lo largo del mundo, porque has invitado a participar personas de todo el mundo, no solamente de Europa, sino Latinoamérica. Sí, sí, efectivamente yo creo que es un fenómeno mundial, es una pandemia y es una situación totalmente novedosa y lo hemos querido enfocar en un poco la experiencia que tiene el cirujano de urgencia y el cirujano de trauma con los casos de urgencia en estas crisis, sobre todo tomando en consideración los aspectos quirúrgicos de la colocación de los equipos de protección individual, qué tipo de equipos tienen en su hospital, cómo organizan ustedes o cómo se organizan en distintas partes del mundo pues este tipo de protocolos. Es una encuesta que vamos a utilizar efectivamente en la plataforma de SurveyMonkey, aproximadamente entre unas 60, 70 preguntas, y hay más de 20 países a nivel internacional, por supuesto con la ayuda tuya y de la Sociedad Panamericana de Trauma, la Asociación Española de Cirujanos, pero hay gente pues desde Suecia, Noruega, Estados Unidos, Milán, Brasil, Colombia, Venezuela, España, Francia, es mucha gente. Queremos tratar de hacerle llegar esto a todo el mundo para que todo el mundo participe, para que un poco de su experiencia y generar pues con esta información que lo hacemos sin ánimo de lucro, ningún tipo de conflicto ni interés político ninguno, sino solo buena cooperación y prepararnos para potenciales futuros eventos, porque ahora también nos estamos dando cuenta de que los epidemiólogos, los infectólogos están hablando de un segundo golpe de este tipo de situación y el segundo golpe puede ser aún más fuerte. Entonces es como para tratar de optimizar la respuesta que podamos tener. Correcto. Así que aprovecho la pregunta para invitar a todos los que puedan ver este foro para que nos contacten a ti, a mí, al doctor Juan Pablo Ramos, que también es coordinador de esta iniciativa entre los tres, y junto con mi amigo Antonio Güemes, pues hacerles llegar también la encuesta y los resultados, pues hacerlo después disponibles para que todos tengamos esta información. Perfecto, Carlos. Bueno, mira, sin más preámbulo, de verdad que gracias
por tu participación. Tu conferencia va a dar mucha información, sobre todo tan necesaria en este momento. Y bueno, no queda de otra que invitarte a Chile en un futuro próximo, pero cuando pase esto, ¿ok? Por ahora no te vamos a poder invitar porque Yo espero poder volver pronto, pero también aprovecho y te digo que espero que esto se resuelva pronto para que quizás a finales de año puedas tú compartir con nosotros aquí también en la reunión nacional en Madrid. Claro que sí. Y por supuesto estás invitado de todos los espectadores y todo el audio que tengamos, pues que puedan también venir a Madrid y Claro que podamos sí. regularizar toda esta actividad científica. Una última cosa sí te quiero decir porque le tengo un gran aprecio y un cariño muy grande. Tomarse esto muy en serio. Correcto. La única forma es ir por delante de la pandemia, por delante de las complicaciones. Si ya tienen casos, va a ir a más, es cuestión de tiempo. Es un fenómeno mundial, lo estamos viendo en Inglaterra, en los Estados Unidos, y es preferible adelantarse y tener ya una estrategia para combatir esto porque es un problema muy serio. Perfecto, no, totalmente. Tus palabras son más que ajustadas. Carlos, un abrazo y muchísimas gracias, de verdad que sí. Un placer, que pases buen día. Eso.